acompaña María Corina Machado, coordinadora del movimiento 20 Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias. El presidente interino, Juan Guaidó, señala que hubo ciertamente contactos con Noruega por una mediación que está planteando este país. Me gustaría comenzar con tu opinión en relación a esto. Bueno, en primer lugar, como la inmensa mayoría de los venezolanos, tuve conocimiento de estas reuniones a través de los medios de comunicación y evidentemente, como todos los venezolanos, entendemos que frente a un régimen criminal que ya de manera reiterada ha engañado a la sociedad cuando ha hablado de diálogo, esto genera enorme preocupación. Está claro que se burlaron del Vaticano y del Papa Francisco, en otra oportunidad también lo hicieron con los cancilleres de México y Chile, y además es una práctica reiterada cada vez que hay una situación de enorme presión sobre el régimen cercana a producir una ruptura, que aparecen estas iniciativas de diálogo con el único propósito de aplacar a la sociedad, de apaciguar las tensiones internas y de hacer creer a la comunidad internacional que hay disposición de algún tipo de transición por parte del narcoestado, de la tiranía. De modo que obviamente es preocupante, dada además las personas que en representación del régimen aparentemente están en esta reunión, las mismas que han participado en eventos previos con los resultados que antes mencionaba. Toda negociación, acercamiento, conversación, pasa por la salida de Nicolás Maduro en primer término. Absolutamente, y lo hemos dicho desde hace muchos años. Absolutamente, estamos hablando de un régimen criminal que está asesinando venezolanos cada día que pasa, pero que además, insisto, no es una dictadura, ni siquiera un narcoestado con apoyo cubano. Estamos hablando de un conglomerado criminal donde participan todas las redes criminales del mundo. La guerrilla del ELN y la FARC, los carteles de la droga, las redes de contrabando de minerales, de arma de combustible, por supuesto los grupos terroristas islámicos, el Hezbollah, de Hamas, es decir, bueno, y ni hablar de todas las redes financieras que han hecho unas fortunas obscenas y que siguen haciendo mucha plata hoy a costa del hambre de los venezolanos. De modo que un conglomerado criminal de esta naturaleza, ¿de verdad creen que se está sentando para ceder el poder? Yo a estas alturas solo puedo responder lo que responden todos los venezolanos. Lo único que nos une y lo único que aceptaremos es la salida de Maduro y las mafias del poder, no solo de Maduro, y aquí quiero ser muy firme en este tema, porque hay quienes han planteado, incluso en eventos recientes, la posibilidad de una transición dejando en el poder a las mafias militares, Vladimir Padrino López, a las mafias judiciales, Michael Moreno, o a las mafias financieras. Pregunto, ¿alguien puede en su sano juicio pensar que ese gobierno de transición llevaría a la liberación y a la justicia en Venezuela, a la repatriación de los capitales, a resolver con justicia los crímenes de lesa humanidad? Sí. Evidentemente no. Eso sería simplemente un cambio cosmético que terminaría como Nicaragua. Al poco tiempo, estos mismos criminales tomando todos los espacios de poder. María Corina, en relación a esto último, alguien me decía, alguien que respeto mucho, me decía hace unos días atrás que la democracia se construye con los fieles, pero también con los disidentes y en ocasiones con los traidores. Mire, sin lugar a duda, hay personas que por diversas razones han cedido ante las presiones de esta tiranía, por miedo, por chantaje, por persecución a la familia, por debilidad, por confusión o ideología. Pero nosotros hemos estado avanzando y estamos en otro nivel. Estamos hablando de criminales seriales. Estamos hablando de personas que de manera intencional no solo destruyen Venezuela, hoy tienen a Colombia en la mira. Es un proyecto con vocación expansionista
para continuar lo que comenzó el Foro de Sao Paulo, y aprovecharon los recursos de los venezolanos para financiar todos estos grupos que comparten una ideología de izquierda, pero que tienen prácticas criminales para desestabilizar las democracias liberales de Occidente. Esto hay que entenderlo. Por lo tanto, esto requiere, como tiene esa confabulación de fuerzas mundiales, un abordaje internacional y una solución continental también. Ofrecer incentivos para que algunas de las personas que sostienen este régimen cedan y darle reducciones en sus penas es algo aceptable. Lo que es inconcebible es pensar que después de todo este sacrificio de la sociedad venezolana, después de todo lo que ha costado lograr el apoyo de Occidente y ponerlo a actuar en esta dirección, esta transición se vaya a convertir en una transacción en la cual sale Maduro, insisto, pero el status quo permanece. Y con ello permanece la impunidad, la corrupción y la forma como se ha saqueado al país. Eso es inadmisible. Por eso yo tanto he insistido y lo repetía en estos días, que el temor que demuestran no es a la intervención, el temor es a la justicia. María Corina, vayamos al aquí al aquí y el ahora de Venezuela, puertas adentro. 10 diputados a quienes se les ha allanado la impunidad parlamentaria. Represión. Parlamentarios en la clandestinidad. ¿Curul a curul es un golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado ocurrió hace mucho tiempo. Aquí lo que ya estamos viendo es los zarpazos finales de un régimen que recurre a lo único que le queda, porque no es que sea su última, es su única carta, que es la represión ya desatada sin guardar fórmula alguna. Tanto la violencia judicial a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia o la violencia criminal de la fuerza con los grupos colectivos y paramilitares. Lo que se le está haciendo a la Asamblea Nacional es lo que durante tiempo se advirtió que ocurriría si no se aceleraba una acción para detener el avance del régimen criminal. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, en nuestra opinión, tiene que pasar también a ese otro nivel, a la ofensiva, y en nuestra opinión a cumplir un rol importante como institución que representa a la sociedad venezolana en lo que se desarrolla en nuestro país. Hay que verlo así, que es una guerra de última generación, una guerra asimétrica, que es la que hoy existe en Venezuela. Y el régimen hábilmente en esta guerra asimétrica ha creado una amenaza falsa que parte de decir que cualquier acción externa de apoyo a los venezolanos para liberarnos de esta tiranía traería como consecuencia una guerra civil. Y con ello lo que busca el régimen es inhibir la responsabilidad de proteger, que es un principio aprobado internacionalmente y que tienen los demás países del hemisferio, así como el derecho que tienen a defenderse países como Colombia o como Brasil o como las islas, que están viendo claramente el impacto del régimen criminal sobre sus respectivos territorios. En este sentido, ¿qué se tiene que hacer por parte de la Asamblea y por parte de todos los venezolanos y desde luego el gobierno del presidente Juan Guaidó? Hay que construir de manera conjunta con nuestros aliados internacionales una amenaza real, una amenaza severa, una amenaza inminente que represente una fuerza superior a la fuerza que hoy mantiene amarrado o neutralizados a quienes conforman tanto los grupos militares como civiles que sostienen el régimen. Esa fuerza que ejercen las mafias criminales sobre estos individuos tiene que ser superada con esa fuerza a través de una coalición internacional de paz, pero eso no significa débil, todo lo contrario. Pero una coalición internacional, como su nombre lo indica, necesita varios actores. Y los actores más importantes, digamos, porque son con los que se relaciona el gobierno interino, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Brasil, han dicho en reiteradas oportunidades que lo que está planteado hasta ahora es la presión
y los pasos diplomáticos que se han venido dando? Es que nadie está planteando una acción militar convencional y ese es otro de los mitos que han creado los cubanos y difundido por múltiples vías. Cuando se hablan de decenas de miles de Marines que llegan a las costas de Venezuela, eso es un intento de banalizar, de hasta ridiculizar una acción terriblemente grave, severa y dolorosa que vivimos los venezolanos hoy. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI estas guerras asimétricas se juegan en planos, como hablábamos antes, de la inteligencia, del ciberespacio, del plano policial mundial, judicial, financiero, sí, también militar, pero estamos en el siglo XXI con las tecnologías del siglo XXI. De modo que es evidente que los países del hemisferio entienden la urgencia, no solamente por los millones de venezolanos que pierden la vida o dejan su país y lo que representa 4 o 5 millones de migrantes más en el hemisferio, pero mucho más allá. Yo he insistido, en el caso de Colombia es un tema inminente de seguridad interna. Estamos viendo actos de violencia en territorio colombiano que indiscutiblemente tienen el sello de lo que lo que está ocurriendo en Venezuela como un santuario de estos grupos criminales y guerrilleros. Así que, por ejemplo, la incorporación de Venezuela de nuevo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el planteamiento firme que ha tenido Luis Almagro en la OEA a favor de la responsabilidad de proteger a R2P, son señales claras de que esta es la dirección y nosotros sabemos que contamos con el respaldo de los principales líderes del hemisferio más afectados por lo que ocurre en Venezuela, el presidente Jair Bolsonaro, el presidente Iván Duque, desde luego el presidente Trump y los demás presidentes que integran el Grupo de Lima. María Corina, no dejemos por fuera de nuestra conversación las amenazas de Diosdado Cabello contra María Corina Machado, contra Andrés Velázquez. Uno se pregunta si en esta etapa del régimen de represión estaría la detención de María Corina Machado en la hoja de ruta. Bueno, al final hay que decirlo. Es un régimen capaz de cualquier cosa, un régimen que secuestra y asesina, un concejal que tortura jóvenes estudiantes o militares simplemente por el hecho de cumplir su conciencia y la Constitución, un régimen que está sometiendo a la hambruna al pueblo de Venezuela, y lo saben, y que importan comida podrida con sobreprecio y que con eso envenenan a muchos niños. Ellos son capaces de absolutamente cualquier cosa y sí están en una etapa de desesperación porque saben que las fuerzas internas y externas no se van a detener, que este proceso no tiene vuelta atrás. Así que tenemos plena conciencia del riesgo que esto implica, pero también de nuestra responsabilidad frente al país y frente a los venezolanos. Así que este es un momento donde hay que tener una enorme fuerza, sobre todo espiritual, entender que hay una Venezuela entera y millones de venezolanos que aún no han nacido, cuya vida va a depender de lo que hagamos y lo tenemos que hacer bien. Es la hora del coraje, hay que seguir, hay que llamar las cosas por su nombre. A este régimen, si se le baja la cabeza, el golpe es por detrás. Así que la actitud tiene que ser de resiedumbre, como lo ha demostrado la nación venezolana en esta hora, y avanzar. María Corina, Venezuela se despertó hoy con una noticia. La presunta fuga de Iván Simonovic. Y digo la presunta fuga porque hasta ahora no hay confirmación. Más de 15 años preso. Esta noticia para muchos venezolanos ha sido recibida con satisfacción. Yo le pido a Dios que proteja a Iván, a su esposa, a sus hijos, también a los policías metropolitanos que fueron secuestrados junto a él, con los cuales además me une un enorme aprecio, que también tienen 15 años y medio de prisión brutal, les han destruido la vida a estos jóvenes oficiales, y me alegro mucho como venezolana de que pueda estar en libertad y Dios lo proteja y pueda, pues, muy pronto reencontrarnos en su nación, una nación que además va a requerir de sus hombres
expertos en materia de seguridad, inteligencia, civiles y militares, activos y retirados para recomponer y restablecer no solo los cuerpos de seguridad, sino el orden interno. Precisamente, si me das un minuto, esto es fundamental porque uno de los grandes mitos que el régimen ha intentado instalar dentro y fuera de Venezuela es el de la guerra civil. Y yo quiero insistir en este punto. En Venezuela hay una enorme cohesión, más del 90-95% de los venezolanos no tenemos diferencias de orden étnico, religioso, cultural o ideológico, y en el proceso de liberación del país, estas Fuerzas Armadas, incluyendo hombres como Iván Simonovic en el caso de las policías y los cuerpos de inteligencia, que los podremos recomponer rápidamente para que sean la línea de fuerza para neutralizar a los grupos irregulares, guerrilleros, cubanos, mercenarios o integrantes de la llamada grupos del régimen ilegales, para poder garantizar el orden interno y el rescate de la soberanía nacional. Así que me alegro mucho por él, por su familia, y avanzamos. Una pregunta más, María Corina. Simonovic estaba custodiado por funcionarios del SEBIN, al igual que Leopoldo López. 2 o 3 veces al día era sacado al patio para tener una fe de presencia. Si escapó, si se fugó, implica de alguna manera que los custodios le permitieron la salida. Absolutamente, seguramente, más de una persona. Y esto es muy revelador de lo que está ocurriendo dentro de las estructuras cercanas a Nicolás Maduro. Por eso, sin lugar a duda, la posición de Maduro y su entorno es de una enorme fragilidad. El 30 de abril así también lo demostró. Sin embargo, no hay que perder de vista que esto no se trata solamente del régimen, sino se trata de una estructura criminal, de un conglomerado criminal que frente a la debilidad del régimen aparecen de una manera mucho más visible, mucho más activa y mucho más agresiva. Aquellos que están actuando por fines de orden geopolítico, económico o criminal. Así que esto es un momento en el cual debemos entender que hay una ventana de oportunidad, hay un momentum que se ha generado, una fuerza enorme y un gran sacrificio de la sociedad venezolana. Finalmente, Occidente entendió que un Estado criminal como este no puede permanecer en el corazón del hemisferio y hay que avanzar, hay que escalar. De allí, insisto, la importancia de que los líderes fundamentales de este hemisferio en su conjunto establezcan esta gran coalición que le demuestre de una vez a Maduro y su régimen que es en serio, no como dicen los cubanos, que esto es bluff, que aquí no va a pasar nada, que es pura retórica. No, esto es muy en serio. Vamos no solo a lograr que Maduro salga del poder, sino a desarticular todo un entramado criminal que tiene penetración en el sector financiero, en los medios de comunicación, en el sector político, en las Fuerzas Armadas, pero que también ya se extiende a otros países del hemisferio. De allí la urgencia de actuar ya, antes de que el daño que se le ha hecho a Venezuela se replique en otras naciones hermanas. Quiero dar las gracias a María Corina Machado, coordinadora del movimiento 20 Venezuela. María Corina, como siempre, gracias por estar aquí. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, Dani. Cuídense mucho. Igual.